Este episodio es posible gracias a los donativos de nuestros escuchas. Ayúdanos a continuar. Gracias. Esto es el podcast de Historiografía Mexicana. Un espacio para la lectura en voz alta, para los libros de Historia de México. Conduce Pedro César Beas. Cada noche del 15 de septiembre, en plazas grandes y pequeñas, en pueblos y ciudades de todo el país, multitudes se congregan para escuchar el grito. Es un rito cívico que funde historia y emoción. Se agitan banderas, se lanzan vítores a los héroes que nos dieron patria y se escucha desde emocionadas gargantas el Viva México. Pero, ¿qué significa realmente esa noche? ¿Qué historia recordamos y, sobre todo, qué historia elegimos olvidar? Hoy daremos lectura en voz alta a un fragmento del texto México en una nuez, de Alfonso Reyes, quien con su prosa ilustrada y generosa traza los rasgos de la identidad mexicana desde la conquista hasta el siglo XX. El fragmento elegido para esta entrega del podcast Historiografía Mexicana gira en torno a la independencia de México, un episodio de la historia nacional que, como bien lo saben, aún despierta pasiones. Para unos, el iniciador de la gesta de 1810, Miguel Hidalgo, es el verdadero padre de la patria. Para otros, la figura a ensalzar es Agustín de Iturbide, quien consumó la independencia en 1821. Reyes, sin embargo, en este texto, da en el clavo y apuesta por la reconciliación histórica. Escribe con lucidez. La verdadera independencia, dice Reyes, no existe mientras queden resabios de rencor o de pugna. La verdadera independencia es capaz de amistad, de reconocimiento, de comprensión y de olvido. Este texto fue publicado en Lecturas Históricas Mexicanas, una colección editada por la UNAM con selección de Ernesto de la Torre Villar. Y es sin duda una pieza clave para entender de forma clara y concisa el sentido de los festejos de septiembre. Sean bienvenidos a una entrega más del podcast Historiografía Mexicana. No olviden visitar nuestro sitio, dejarnos sus comentarios y seguirnos en redes sociales. Soy Pedro César Beas. Bienvenidos. La noche del 15 de septiembre de 1810, el cura del pueblo de Dolores, Miguel Hidalgo y Costilla, convocó a sus feligreses a toque de campana y se lanzó a la lucha contra el régimen español y en pro de la independencia nacional. De aquellos vecinos amotinados, de aquel montón de hombres empujados por una fiebre divina, mal armados con picos y hachas, cada uno como podía y con los instrumentos del azar, surge el primer gran ejército de la independencia, ejército que llegará a ser formidable. La noche del 15 de septiembre, en recuerdo del hecho humilde y memorable, el presidente de la República congrega al pueblo en la Plaza de Armas de México, frente al Palacio Nacional, sobrio y majestuoso edificio, revestido de dolor y de historia. Tañe la misma campana con que el cura Hidalgo dio la alerta al corazón de la patria y repite el grito ritual: ¡Viva México, libre e independiente! ¡Viva Hidalgo! ¡Viva Morelos! ¡Viva Allende! ¡Viva Guerrero! ¡Viva la corregidora Josefa Ortiz de Domínguez! ¡Viva nuestra soberanía! ¡Viva nuestra autodeterminación! ¡Viva nuestras libertades! ¡México!
Las escenas de regocijo y fiesta que entonces se desarrollan, en medio de la gritería y las iluminaciones nocturnas, son uno de los rasgos más pintorescos de la vida popular mexicana y han tentado a todos nuestros novelistas de costumbres. Este motín del pueblo de Dolores, este hecho, uno de tantos, uno de varios, ha venido, por diversas circunstancias históricas, a ser considerado como el símbolo de la independencia, la cual fue consumada 10 años más tarde, en 1821, por el coronel Agustín de Iturbide. En tanto que los caudillos liberales de México insisten en la representación histórica del cura Hidalgo, caudillo popular, verdadero padre de la patria, los conservadores insisten en la importancia innegable de la obra de Iturbide, criollo aristócrata, como consumador de la independencia nacional. Pero Iturbide desvirtuó el brillo de su personalidad por haber caído en el error de erigirse más tarde emperador de México. Efímero imperio el suyo, sin justificación histórica ni arraigo ninguno en los sentimientos populares. Hidalgo queda con el alto prestigio del martirio por una noble causa, la cual, en su tiempo, era más difícil de defender que en tiempos de Iturbide. Naturalmente que, en los orígenes de la emancipación, obran de consumo muchas fuerzas. Los fenómenos sociales son muy complejos, y las guerras y las revoluciones, estos movimientos acelerados, puede decirse que van depurando sus motivos y sus propósitos a medida que adelantan. Los pueblos empuñan las armas por instinto y muchas veces no descubren cuál era su verdadero anhelo y la causa principal de sus inquietudes y malestar, sino algunos años después. Así acontece con la Revolución Mexicana de 1910, que parecía en un principio movida por el solo afán de expulsar a un hombre aferrado al mando más de lo que parecían consentirlo las mismas leyes naturales. Pero removidas violentamente las entrañas del pueblo, empezaron a dar de sí todos los ocultos y graves problemas que tenían escondidos y que derramaban por todo el cuerpo de la nación un dolor incierto y persistente, justicia social y dignificación del trabajo, equitativa repartición del campo, la incorporación de la raza india a la vida civilizada y a las felicidades del bienestar, defensa frente a pueblos potentes que a veces nos han amenazado en su ciego ensanche natural. Así también, en nuestra lucha por la independencia, se nota, en el fondo, el impulso claro hacia la autonomía política. Pero este impulso aparece al principio enturbiado por muchos otros impulsos accesorios, que comenzaron colaborando con aquel y luego se fueron desvaneciendo. El clero mexicano, clero campesino, clero humilde, cansado de soportar siempre en los altos cargos a los personajes de la aristocracia eclesiástica española, también veía su ventaja en el movimiento de la independencia. El mismo Hidalgo procede de esta clase social. Por otra parte, la Iglesia veía con desconfianza las tentaciones de desamortización que se habían infiltrado en los consejos de la corona española. La ciencia no nos deja mentir. La verdadera independencia no existe mientras queden resabios de rencor o de pugna. La verdadera independencia es capaz de amistad, de reconocimiento, de comprensión y de olvido. España fue grande, tan grande que conjuró contra ella todas sus voluntades,
y de aquí nació la leyenda negra. El régimen español compartió todos los errores filosóficos de su tiempo. Otros imperios cometieron faltas iguales o peores, pero estaban, como menos grandes, menos a la vista del mundo. Dice un refrán griego: el desliz del pie de un gigante es carrera para un enano. El hecho español era tan fuerte, tanto pesaba sobre la tierra la mano de España, que sus menores aparecen agigantados, y singularmente a los ojos de otros pueblos, entonces menos afortunados, que se contentaban con perseguir por el mar a los galeones españoles cargados de oro, o con recoger bajo la mesa imperial los relieves del festín español. La verdadera censura que admite el régimen español está en que España nunca tuvo fuerzas para sujetar su poderío colonial, en que no supo explotar cuerdamente, con buena ciencia de mercader, a sus colonias, sino que se enloqueció fantásticamente con ellas, se entregó a ellas, se fue hacia ellas desangrándose visiblemente, y en vez de crear esas grandes factorías comerciales que engendran los imperios del siglo XIX, produjo naciones capaces de vida propia al grado que supieron arrancarse a la tutela materna. Culpa feliz, por cierto. Este episodio fue posible gracias a las amables donaciones de nuestros escuchas. Al convertirte en mecenas de este podcast, fomentas la lectura y la divulgación de la historia de México. Visítanos en historiografiamexicana.com.